Los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea le dan una cordial bienvenida a Visión para Vivir del día de hoy. No hay excusa para abandonar la verdad escritural. Sin importar las presiones, nuestro deber es mantener firme nuestras convicciones, siempre y cuando éstas sean bíblicas. Actualmente estamos examinando los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, donde aparecen cartas escritas a 7 diferentes tipos de congregaciones, cada una con su propia personalidad, con sus propias fortalezas, con sus propias debilidades. Nuestro anhelo es comparar lo que ocurría en las iglesias del primer siglo con nuestra propia realidad. El Señor amó a la iglesia de Filadelfia porque ellos honraron y guardaron su palabra. Aunque eran pocos en número, su fidelidad era grande. El mensaje de hoy se titula Una iglesia en su lecho de muerte. La escritura que servirá como base para nuestro estudio del día de hoy está en Apocalipsis, porque esta es la serie que estamos estudiando. Estas cartas a las iglesias, que contienen lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Si tiene la oportunidad de hacerlo, observe Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 hasta el versículo 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alguien dijo que estamos rodeados con tremendas e infranqueables oportunidades. Esa es una gran verdad. Tenemos tantas oportunidades en la vida que a veces es imposible hacer uso de ellas. A veces más bien chocamos con ellas, se tornan infranqueables. En vez de usar una oportunidad, al ver tantas no usamos ninguna. El problema es que estamos más ocupados con las barreras. Enfocamos más en las puertas cerradas que en las abiertas. Inclusive, si yo pidiera que se describiera a sí mismo, seguramente me diría muchas cosas erróneas de usted en vez de sus virtudes. Algunas de las mejores cosas que Dios nos envía vienen envueltas en forma muy diferente de lo que esperábamos. Dios nos da, pero viene envuelto en una serie de cosas o circunstancias que creemos que el Señor no nos ha contestado, pero allí está, envuelto en algo diferente. Un soldado desconocido acertó muy bien cuando escribió: he pedido a Dios fortaleza para que pueda triunfar, me hizo débil para que aprenda humildemente a obedecer. Pedí a Dios ayuda para que pueda hacer cosas grandes, y me fue dada debilidad para que pueda hacer cosas mejores. Pedí riqueza para que pueda ser feliz, me fue dada pobreza para que pueda ser sabio. Pedí poder para que pueda tener la alabanza de los hombres, me fue dada debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Pedí muchas cosas para que pudiera disfrutar la vida, pero me fue dada vida para que pueda disfrutar mejor muchas cosas. No recibí nada de lo que he pedido, pero tengo todo lo que he esperado. Entre todos los hombres, soy el más bendecido. Este soldado es como nosotros. No ponemos nuestra atención en las innumerables oportunidades, pedimos cosas que nos vienen de forma que no esperábamos, pero Dios nos da las cosas que cumplen su objetivo. Las oportunidades son innumerables. Le digo que las tomes. Saque ventaja de ellas porque son suyas. Estoy agradecido con el Señor que en la lista de 7 iglesias a la que escribe no pasó de largo la pequeña iglesia de Filadelfia, un pequeño lugar, no un lugar extraordinariamente grande. Como vamos a ver, este ministerio tuvo solamente un poco de dinamismo, pero innumerables oportunidades.
Como en todas las otras cartas, Jesús comienza describiéndose a sí mismo. Apocalipsis 3:7 nos muestra en el segundo párrafo de este gran capítulo, y se dará cuenta que es una carta dirigida a la sexta iglesia de las 7 mencionadas en estos 3 capítulos de Apocalipsis. Iglesia que ha tenido pequeño dinamismo, pero gran potencial. Pocas cosas hechas, pero mucho por hacer. Jesús le dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, se describe, el que abre, ninguno cierra, ninguno abre, es un Dios de oportunidades. Así se describe. Por lo tanto, Él nos dice en primer lugar que Él es santo, modelo de santidad, separado del pecado, libre de contaminación moral, ni siquiera procurado por la maldad, completamente libre de pecado. Primera de Pedro 1:15 nos dice que esa es la manera que Dios quiere que seamos también nosotros, como el Padre. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En segundo lugar, el Señor dice que Él es completamente verdadero. Significa ser genuino, real. Usted encuentra muchos anuncios comerciales diciéndole que su producto es el verdadero. Este es lo genuino. Encuentra políticos que dicen hablar de soluciones verdaderas. Sin embargo, todo es falso, aunque ofrezcan lo verdadero, porque lo único verdadero es la verdad que proviene de Dios. Solamente Jesucristo puede presentarse de esta manera, sin temor a equivocarse. Él es el verdadero. Él es el real. Él guarda su palabra. Él es realmente lo que dice. Él cumple todas sus promesas. Es fidedigno, digno de confianza. Y Él dice esto. Nos dice también a nosotros para que nosotros seamos como Él. Pero la gran verdad es que nosotros somos como las propagandas. Decimos a veces ser verdaderos, pero ¿seremos verdaderos en la práctica? Estaba leyendo un libro recientemente que aparentemente me ayudará a mantener buena salud mental en el futuro. El título de este libro es Cuando me relajo me siento culpable. Fue escrito por un señor llamado Tim Hansel. Es una confesión honesta, aún en su título. Tiene un gran capítulo acerca de los 4 mandamientos para el contentamiento. Él dice, el primer mandamiento es, no vivirás aquí y ahora. Segundo mandamiento, no te apurarás. Tercero, no te tomarás a ti mismo muy seriamente. Y cuarto, serás agradecido. Esto te ayudará a ser real. La parte que más me gusta es aquella que dice que no debemos tomarnos a nosotros mismos muy seriamente, porque cuando lo hacemos comenzamos a poner nuestra atención más en nosotros que en nuestro Salvador. Este escritor dice, por miedo a fallar no queremos tomar muchos riesgos. Por miedo a que alguien vea más allá de la imagen que nosotros presentamos, no queremos compartir más. Por miedo a que aparezcamos como que necesitamos ayuda, dejamos de ser vulnerables. Por medio a no aparecer lo suficientemente religiosos, dejamos de confesar nuestras ofensas. Nos retiramos a un mundo insignificante, consumido en vaciedad y temor. Agrega el escritor, el resultado trágico de tomarnos a sí mismo muy seriamente es que nuestro temor de llegar a ser como niños, nuestro temor llegar a ser visto como tontos, a pesar de que el apóstol fue visto así por la causa de Cristo, nuestro temor de ser visto como realmente somos, en eso descubrimos muy tarde que es imposible en estas condiciones ser totalmente humano y estar totalmente vivo. Esta lucha llegó a ser muy real para mi propia vida, tanto que encontré que eran necesarios constantes recordatorios que me ayuden a pensar que soy libre en Jesucristo, que no debo tomarme a mí mismo muy en serio y tomar la determinación de llevar conmigo siempre, siempre el pensamiento de que soy un niño ante Dios. Dice el escritor, todos aquellos que me conocen bien saben que en la mayoría de mis sacos, en sus bolsillos, encontrará algunos pequeños juguetes. Dice el escritor, los pongo en mi escritorio, están en mis libros, sirven como un constante recordatorio, no solamente de mis hijos, de cuánto les amo, sino de que también yo soy un niño y que el Señor me ama. Interesante. Nosotros cometemos errores, fallamos, pero el Señor dice, yo soy el verdadero, el real. Eso es lo que Él también nos pide a nosotros, que seamos verdaderos y reales. Ahora, en la tercera característica que el Señor nos presenta, dice, yo soy soberano, soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él está diciendo, yo soy un Dios soberano. Y si usted es un estudiante cuidadoso de la Biblia, se dará cuenta que este pasaje en primer lugar se puede ver en Isaías capítulo 22, versículo 22. Allí está Eliakim, que es un siervo de Ezequías, el rey, en Isaías capítulo 22. Y cuando
El rey Ezequías da a Eliakim, su administrador, las llaves del palacio. Cuando éste las tiene, posee las llaves del reino, está en control, controla a los que tienen acceso como a los que no tienen. Él sabe quién puede entrar y sabe también quién sale. Está en control soberano del palacio porque él tiene las llaves. Lo mismo sucede aquí. Jesús dice: yo tengo las llaves, abro la puerta, nadie puede cerrarla, puedo cerrarla, nadie puede abrirla. Así es Dios. No nos gustan las puertas cerradas, nos confunden, pero cuando Dios quiere abrirlas, Él es soberano. Recuerda Hechos capítulo 16, cuando Pablo se encuentra en aquellos alrededores de Antioquía, visita unas pocas iglesias cerca de Tarso, comienza así un largo viaje de lo que hoy conocemos como Turquía. Y Pablo trata de predicar en Misia, las puertas cerradas, trata de hacerlo en Frigia, las puertas cerradas, intenta Galacia, lo mismo ocurre, Bitinia, las puertas se cierran. En su frustración se dirige hacia Troas, la cual estaba a la orilla del mar, y tal vez se pregunta lo que Dios estaba haciendo. Esa misma noche alguien le habló, un hombre de Macedonia, con la voz del Espíritu de Dios, que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, si usted no se ha dado cuenta que hay algo interesante, si él se hubiera parado allí en Bitinia, Galacia, Frigia, hubiera perdido ese llamado a Macedonia. Esas puertas se le cerraron porque Dios estaba trabajando para que él vaya con el mensaje que llegaría a Europa. La puerta cerrada de Turquía abrió el camino allá. ¿No es lindo cómo el Señor actúa? Él llama la atención para que Pablo vea que hay algo distinto, un camino diferente que él ha preparado. Y gracias a Dios, Pablo aceptó ese mensaje. En realidad pensamos que esto es maravilloso, pero lo pensamos hasta que las puertas se cierran para nosotros, y cuando esto sucede, no nos gusta. Pensamos que es maravilloso hasta que las puertas se cierran. Ahora quiero decirles algo acerca de las puertas abiertas. Por las puertas abiertas también entran cosas no siempre apropiadas. Por ejemplo, en su casa, cuando abre las puertas, se meten las moscas. Vamos a ver algunas aquí también. Cuando las puertas se abren, entran pestes, irritación, oposición, cosas no planeadas, aún cosas que pueden traer molestias y enfermedades. Y así también sucede cuando una iglesia tiene las puertas abiertas. Pero es el mismo Jesucristo que otorga el apoyo. Y el Señor nos provee un poco de información acerca de esa congregación. Mira el versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. Siendo soberano, omnisciente, conociendo todo, conoce todo acerca de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué conoce el Señor? En primer lugar, lo que Él conoce es que tiene poca fuerza. Conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. La primera característica entonces de la iglesia de Filadelfia es que tenían poca fuerza, poco poder. La palabra poder proviene del griego dunamis. Puede pensar por un momento en la palabra dinámico. Esta palabra proviene de la misma raíz. El Señor está diciendo: ustedes tienen un poco de dinamismo. Ahora, si usted es como yo, cuando pienso acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, tal vez usted también piensa como yo. Tal vez piensa probablemente que ellas fueron iglesias dinámicas, tremendas congregaciones. Pero no, Filadelfia era pequeña. Y lo pienso porque tenía poco poder. No piense por un momento que usted tiene que ser una congregación grande para ser dinámica, o que si la congregación es pequeña no puede tener dinamismo. Tomen ánimo. Aquellos que oyen estas palabras hoy, que pertenecen a pequeñas congregaciones, les digo que algunas de las cosas más grandes hechas por el Señor las hace en pequeños lugares, pequeños oasis, pequeñas Filadelfias, porque por aquí y por allí existen pequeñas congregaciones con las puertas abiertas. Tal vez alguna de sus propias congregaciones son pequeñas, pero dinámicas, pero tienen frente a ustedes un fuerte potencial, poco poder, poca fuerza. Es la primera característica de esta congregación, pero un gran potencial. En segundo lugar, fue una iglesia de fidelidad bíblica. Mira el versículo 8. Dice allí: has guardado mi palabra. ¿No es eso hermoso? Esa es otra característica. Poca fuerza, poco dinamismo, y en segundo lugar, has guardado la palabra. Tristemente, no todas las iglesias lo hacen. Si mira el versículo 2, por ejemplo, cuando el Señor dice que no ha hallado las obras perfectas delante de Dios, ese es un ejemplo que no todas las iglesias guardan su palabra. El Señor dice a la iglesia en Sardis: despierten, recuerden lo que han recibido, lo que han oído,
Eso implica que ellos estaban olvidando aquello y que el Señor les dice, guárdenlo, arrepiéntanse. Por eso reciben el llamado a despertarse, porque muchas cosas se estaban escapando de su memoria. Habían perdido aquel encuentro práctico con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Ustedes han perdido aquel encuentro en la práctica conmigo, aquel toque de mi palabra en tu vida. Volvamos a la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesucristo le dice, yo los elogio porque aún tienen un poco de dinamismo, poca fuerza, tienen una gran porción de fidelidad. Ustedes son fieles, guardan mi palabra. Siempre es una gran batalla cuando usted está creciendo. Cuando se va creciendo, se va perdiendo aquel sencillo caminar con el Señor, por lo menos en la mayoría de los casos. Lo mismo pasa con nuestras congregaciones. Hay una gran batalla cuando vamos creciendo. Estamos propensos a extraviarnos, propensos a perder aquel sencillo caminar con Dios. ¿Puede darse cuenta? No hay ninguna garantía que el tamaño de la congregación evite el extravío. Al contrario, hay más peligro. Esta fue una congregación con poca fuerza, pero como dice la palabra del Señor y el propio Señor, tuvo fidelidad a la palabra. Fue una iglesia con una buena reputación en lo concerniente a su fidelidad bíblica. Fíjese lo que dice el Señor en la parte final del versículo 8. No solo dice que tiene poca fuerza, que tiene poco dinamismo, que ha sido fiel a su palabra, que ha guardado su palabra, sino que le dice, no has negado mi nombre. Fue una iglesia de santos, quienes, aunque pequeños, fueron bien conocidos por su posición en Cristo. Cuando pensaban en la iglesia de Filadelfia en aquellos días, aparentemente pensaban en una iglesia que se paró firme y que puso en alto el nombre del Señor. Tremenda recomendación, tremendo elogio del Señor. De las 4 características de esta congregación, ha guardado la mejor para que sea la última, porque está mencionada en el primer lugar allí en el versículo 8. Le dice el Señor, yo conozco tus obras. Agrega lo que ahora vamos a tratar. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta era una iglesia con grandes oportunidades, una iglesia con poco poder de fidelidad bíblica. Fue una iglesia con buena reputación, pero lo mejor de todo es que fue una iglesia con tremendas oportunidades. Geográficamente, Filadelfia estaba localizada en un lugar estratégico. Era como una clase de puerta de entrada al altiplano central que era la entrada a los reinos de Lidia, Misia, Frigia. Esto no significa tal vez nada para nosotros. Sin embargo, sería en nuestros días como hablar de la mitad de Turquía. Es decir, usted pasaba por la ciudad de Filadelfia para hallar los caminos a esos otros lugares. Y Jesús dice, yo he abierto para ustedes todos los reinos que les siguen, los he puesto a sus pies, las puertas están abiertas para que sigan. Y muchas veces esto trae algo de temor. El hecho de tener una tremenda oportunidad enfrente de nosotros muchas veces nos atemoriza. Y aquellos que vemos cómo nuestras congregaciones crecen y tienen oportunidades mayores, hay que construir nuevos edificios, se asombran, sienten desconcierto, ven cómo el Señor está abriendo algo más grande y esto puede llevar a que se enfoque tanto en el trabajo de la iglesia que se vayan perdiendo las grandes oportunidades que el Señor ha abierto, porque las oportunidades que el Señor abre generalmente nos sorprenden. Cuando nos damos cuenta que el Señor abre una amplia puerta y tenemos que aumentar nuestras fuerzas a las pocas que tenemos y seguir caminando, muchas veces enfrentamos temores. Así fue con Filadelfia. Tremendas oportunidades, tierras vírgenes, tierras en que no había pasado la mano del labrador, listas para sembrar, que se presentan como tremendas oportunidades para la iglesia de Filadelfia. Pero todo lo grande que una congregación puede llegar a ser, nunca debe ser visto como una meta en sí mismo. No, en ninguna parte lo que el Señor quiere es que usemos esa oportunidad como una puerta abierta, como una herramienta para alcanzar a otros. Él es el que abre y por su gracia nos da la oportunidad de disfrutarla, pero a la vez Él quiere usarnos como instrumentos para que disfrutemos y actuemos cuando Él nos presenta aquella gran oportunidad, como se la presenta a la iglesia de Filadelfia, diciéndolo, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Ahora debo decirles qué hay junto con aquella puerta abierta. Existe un tremendo riesgo, pero también una tremenda confianza. El Señor quiere darnos grandes oportunidades, pero esto, querido, demanda esfuerzo, más sacrificio, más dedicación, más entrega. Cuando crece el tamaño de la congregación, es solamente eso, un tamaño diferente, pero Dios es el mismo. Nuestras perspectivas de alcanzar a otros no deben cambiar, o mejor dicho, deben cambiar, pero deben cambiar para ser mejores, porque Dios es un Dios de oportunidades. Él tiene la llave, Él puede abrir y cerrar, Él tiene el poder. Piense solamente en la oportunidad que nos da de entrar al cielo a disfrutar con Él. Creo que los primeros 1000 años los pasaré asombrado, con la boca abierta. Será maravilloso, pero aquí en este mundo también nos abre tremendas oportunidades, puertas abiertas. Nuestras congregaciones deben ser puertas abiertas. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Es la gente que se encuentra adentro, pues es el templo. Allí solo el lugar donde nos refugiamos para abrigarnos de la lluvia, del frío. Pero lo que la iglesia de Filadelfia y nosotros debemos mirar es las más grandes oportunidades de servicio y testimonio. Y el Señor ofrece esto maravillosamente. Ofrece oportunidades y les dice a ellos mismos: ustedes son un grupo de personas con poco dinamismo, pero tienen algo. Han sido fieles a mi palabra. Son fieles a mi palabra. Ustedes se han parado con firmeza y difundido mi causa, mi nombre, y ahora tienen una tremenda puerta abierta delante de ustedes. Ahora el Señor no dice ninguna cosa más en este pasaje, sino: yo voy a protegerles. Es eso lo que dice el Señor. Dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿No le parece esto interesante? El resto del pasaje tiene que ver con aquellas tremendas promesas de la protección del Señor. ¿Por qué? Porque las puertas abiertas también invitan a que entren cosas que no deseamos. Por eso le digo, si el Señor le está dando oportunidad de que su congregación vaya creciendo, si usted asiste a una congregación en que hay nuevas oportunidades, no las desprecie. Manténgase firme a la palabra, manténgase con firmeza. Siga adelante en medio de aquel poco dinamismo que tiene. Le prometo que el Señor cumplirá su promesa de protegerles de los ataques satánicos, de protegerle de todo aquello que va a destruir y que va a causar división y problema. Pero usted tiene que aprender a manejarlo con sabiduría, sabiendo que aquellas dificultades son grandes oportunidades que vienen encerradas en situaciones complicadas, pero que Dios nos dará no solo la visión para poder detectar la oportunidad, sino el poder para poder llevarla a cabo. Lo exhorto, amigo, a que espere en el Señor. Le animo, amiga, a que siga confiando en Él. Queremos tomar unos minutos para recordarle que realmente necesitamos que usted sea parte de nuestro ministerio. Puede hacerlo orando por nosotros y por quienes diariamente, en distintas partes del mundo, tienen la oportunidad de escuchar los consejos de la palabra del Señor por medio de Visión para Vivir. En segundo lugar, promueva nuestro programa invitando a otras personas a escucharlo. Si usted es el pastor o líder de una congregación, puede insertar un anuncio en el boletín de su iglesia indicando el nombre de la estación de radio, el horario y los días en que puede ser escuchado este programa. Invite amigos, familiares o incluso, si le gusta el evangelismo, en los tratados que reparte anote lo siguiente: escuche Visión para Vivir y luego escribe el nombre de la emisora, los días y el horario en que puede ser escuchado. Si envía una ofrenda generosa y lo solicita, le enviaremos el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, cuyo título es Cuando se atraviesa tiempos difíciles. Solicítelo con su Visa Mastercard llamando al 1-800-89-VIVIR, o sea, 1-800-898-4847, o escriba a Visión para Vivir,
Box 251-175, Plano, Texas 75025. La serie que actualmente estamos presentando se titula Cartas a las Iglesias, Lecciones Perennes para el Cuerpo de Cristo. Está disponible. El costo es de $30 más gastos de envío. Son 20 programas de radio incluidos en 10 discos compactos. Otras series que hemos presentado en el pasado también están disponibles. Y ahora, una vez más, para terminar el programa, regresa el pastor David Ormachea. Martín Lutero dijo que un ministro que se encuentra en medio de angustia necesita por lo menos 3 cosas. En primer lugar, el amor de una mujer. Sí, todo ministro necesita una buena esposa que le abrace y le diga: sigue adelante, te amo, yo estoy contigo, yo creo en ti. Lamento que algunas mujeres se hayan convertido en estorbo. ¿Lo es usted o es un apoyo para su marido? Bueno, no solo necesita el amor de una mujer sabia, pero en segundo lugar necesita ejercitar su fe en Jesucristo. No solo vivir haciendo cosas que son buenas, pero actividades. Tiene que mostrar su fe. En tercer lugar, necesita enojarse categóricamente con las cosas malas, sin reaccionar pecaminosamente. He encontrado que esta es una gran verdad. No podemos permitir cualquier cosa. A veces necesitamos enojarnos. Solamente tenga cuidado cuáles son las armas de su enojo. Nunca utilice armas mortales ni destructivas. Que Dios le bendiga. Más acerca de estas cartas a las iglesias en la próxima audición, cuando los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea compartan un poco más de visión para vivir desprendida directamente de la palabra del Señor.